Bueno, nuestro siguiente y último ponente de la noche será el doctor Henry Marcelo Osorio. Henry Osorio es licenciado en Física por la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Recibió su título de máster oficial en materiales nanoestructurados para aplicaciones nanotecnológicas por la Universidad de Zaragoza. Posteriormente, obtuvo su título de doctor con mención internacional en el programa de Química Física de la Universidad de Zaragoza. Estos estudios los realizó mediante una beca de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Su investigación predoctoral la realizó en el grupo de investigación Platón, del Departamento de Química Física de la Universidad de Zaragoza, y en el grupo del profesor Richard Nichols, del Departamento de Química de la Universidad de Liverpool. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Física de la Escuela Politécnica de Ecuador. Su investigación se centra en el estudio de propiedades eléctricas de materiales bidimensionales, moléculas individuales y ensamblajes moleculares. Doy paso al doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes y casi buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, ok. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Joana, por la invitación. Gracias, Julio, por la invitación y por la presentación. Para mí, la verdad, es un honor estar aquí mostrándoles un poquito lo que hago, lo que he venido haciendo durante algunos años y lo que hago ahora en el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional. Voy a compartir mi pantalla para iniciar así mi presentación. Por favor, me confirman que pueden ver la presentación. Sí, se puede ver. Sí. Ok, perfecto. Hoy día yo les voy a hablar acerca de las denominadas microscopías de sonda local, ¿sí? Y bueno, he dividido esta presentación rápida de media hora en 4 partes principales. Una pequeña introducción a lo que son las microscopías de sonda local. Luego vamos a hablar acerca de los dos pilares de la microscopía de sonda local, que son la microscopía de fuerza atómica y la microscopía de efecto túnel. Y realmente yo voy a ser muy feliz si logro transmitir a ustedes el fundamento básicamente de estas técnicas, porque si logran entender el fundamento van a poder conocer cualquier tipo de aplicación en donde se puedan usar estas microscopías, y en general a todos los interesados en la nanotecnología van a poder usarlas en sus muestras, en el estudio de sus muestras, ¿sí? Y bueno, finalmente voy a hablar acerca de las microscopías de sonda local en la electrónica molecular, que básicamente es una de mis áreas de interés de investigación, ¿sí? Simplemente como motivación para empezar, quiero que por favor miren a su alrededor y vean cuántos dispositivos electrónicos tienen. Están sentados frente a un computador, tal vez frente a una tablet, frente a un teléfono inteligente. Muchos de ustedes tendrán en su mano un reloj inteligente. En clases estamos ya muy acostumbrados, sobre todo debido a la pandemia, a trabajar, a dar clases, a recibir clases mediante un computador, mediante internet. Entonces, realmente son muchos los dispositivos electrónicos que tenemos en la actualidad. Y obviamente si comparamos estos dispositivos electrónicos con respecto a los que había hace algunos años atrás, hoy día tenemos dispositivos electrónicos en mayor cantidad, con mucho mayor poder de procesamiento, con mucha mayor memoria. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué tenemos esta revolución tecnológica? ¿Por qué tenemos estos nuevos dispositivos electrónicos? Básicamente la respuesta es debido a la ley de Moore. Solo una cuestión por ahí, hay un micrófono abierto y hay un pequeño ruido. Bueno, lo que les decía, toda esta revolución tecnológica se ha dado debido a la conocida ley de Moore. Esta no es una ley física, sino, bueno, a quienes trabajan en propiedades electrónicas, simplemente fue lo que postuló justamente Gordon Moore, el cofundador de Intel, cuando fabricaron el primer el primer microprocesador en 1971, el 4004.
se dieron cuenta de la ventaja que tenía el fabricar microprocesadores y entonces ellos dijeron, ok, en un microprocesador tenemos muchos transistores, vamos a lograr una revolución tecnológica si cada 2 años logramos poner más transistores dentro de ese mismo espacio, dentro de ese mismo microprocesador. Y entonces de ahí viene la idea de que estas empresas, Intel, IBM, que se dedican a la fabricación de microprocesadores, de dispositivos electrónicos, ensamblar microprocesadores, sobre todo, que tengan en su interior cada vez muchos más transistores. Y básicamente en la actualidad estamos usando ya séptima, octava y novena generación de estos Core i7, que básicamente tienen 10 a la 8, 10 a la 9 transistores dentro de ese pequeño espacio que nosotros llamamos microprocesador. Esto, ¿qué nos indica? Que básicamente toda esta revolución tecnológica ha sido posible debido a que los científicos o la industria tecnológica ha logrado hacer transistores cada vez más pequeños para así poder incluir muchos más transistores dentro de un microprocesador, ¿sí? Pero ojo, un transistor, una vez fabricado, debe ser probado, debe ser medido, debe ser manipulado para poder ser incluido dentro de lo que nosotros llamamos un microprocesador. Entonces, acompañado a este desafío de hacer cada vez dispositivos electrónicos más pequeños, este desafío está acompañado de otro desafío que es medir y manipular este tipo de nanoestructuras. Porque yo puedo obtener fabricar, entre comillas, un transistor muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pero si no lo puedo manipular, si no lo puedo medir, si no lo puedo interconectar, de nada me sirve. Entonces, justamente eso es lo importante de aquí. Como desafío, tenemos el medir y manipular este tipo de nanoestructuras. Y entonces aquí es donde entran las microscopías de sonda local. Las microscopías de sonda local son justamente es este equipamiento tecnológico, nanotecnológico, que nos permite, primero, visualizar nanoestructuras, tener imágenes y visualizar nanoestructuras muy pequeñas, ¿sí? Y aparte de simplemente visualizarlas, también nos permite manipularlas, ¿ok? ¿Cómo podemos manipular estas nanoestructuras? Las microscopías de sonda local están diseñadas básicamente a partir de lo que se conoce como una sonda o una punta de medida, cuyo tamaño debe ser muy pequeño, tamaño básicamente nanométrico, tamaño incluso para tener resolución atómica, el tamaño de estas puntas debe ser de angstroms, ¿sí? Y luego esta punta nosotros la vamos a recorrer, a mover sobre nuestra muestra, de tal manera que vamos a generar una interacción local entre la punta y la muestra. Y justamente esta interacción local es la que nos permite generar imágenes, pero también nos permite manipular los objetos que estén depositados sobre un sustrato o los objetos que correspondan a nuestra muestra, ¿sí? Sobre todo, si queremos hacer imágenes, nosotros podemos escanear un área específica, línea por línea, de tal manera que la suma de esas líneas nos va a permitir construir esa imagen, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas, por ejemplo, a diferencia de las técnicas ópticas, esta técnica no va a estar limitada por la difracción. ¿Qué va a limitar como desventaja? ¿Qué va a limitar a estas técnicas? Las dimensiones de la punta. Si yo no logro construir una punta lo suficientemente pequeña, no voy a tener una buena resolución, ¿sí? Pero, ¿qué tiene de buena esta técnica? A diferencia de otras técnicas microscópicas, como las microscopías electrónicas, esta microscopía puede ser realizada en condiciones ambientales, con aire, también en líquidos, lo que no puede ser hecho
tal vez con las microscopías electrónicas, ¿sí? Y bueno, también se puede manipular nanoobjetos o manipular superficies, lo que se conoce básicamente como nanolitografía. Es decir, yo puedo construir caminos, puedo construir circuitos, simplemente chocando y desplazando la punta sobre mi muestra, ¿sí? Desventajas de esta técnica: las puntas son muy frágiles, ¿sí? Y son bastante costosas, y básicamente a medida que yo quiero hacer más pequeña esta punta, el valor de la punta va a ser más alto, ¿sí? Lo importante también, se deben analizar de manera correcta los resultados, ¿sí? No únicamente por obtener una imagen, como vamos a ver más adelante, esa imagen me indica que esa es la topografía o es la forma de mi muestra, sino hay que entender que yo lo que voy a estar midiendo es una interacción local, y entonces hay que analizar de manera correcta esa interacción local, ¿sí? Y bueno, vamos a tener o vamos a poder llegar a resolución atómica si hacemos imágenes sobre todo de menos de 10 por 10 micras. Generalmente resoluciones atómicas las tenemos por debajo incluso de 1 por 1 micra para poder observar cosas con suficiente detalle, ¿sí? Algo importante: si nosotros tenemos que recorrer la punta sobre la muestra, como lo estoy mostrando aquí, yo necesito controlar el movimiento de la punta, ¿sí? Con una muy buena precisión. Y entonces debo hacer el uso de los famosos piezoeléctricos. Para quien no ha oído esta palabra, los piezoeléctricos son materiales cristalinos, sólidos cristalinos, que cuando aplico una diferencia de potencial en sus extremos, ese material cristalino se puede deformar. Pero como esta estructura cristalina está plenamente caracterizada, yo puedo controlar perfectamente cuál va a ser esa deformación en función de la diferencia de potencial aplicado. De tal manera que yo lo que puedo hacer es controlar mi movimiento tridimensional, ¿sí?, de la punta sobre la muestra a partir de un juego de estos piezoeléctricos. Y entonces puedo hacer lo que vemos aquí en la imagen. Tengo un juego de 4 piezoeléctricos que me permiten manipular el movimiento en el plano XY. Y luego voy a tener un quinto piezoeléctrico que me va a permitir controlar el movimiento en altura o en dirección Z, ¿sí? Ahora, muy importante también lo que hay que considerar aquí, y voy a regresar a esta diapositiva anterior, que si yo quiero hacer un barrido de mi punta sobre mi muestra, yo puedo mover la punta y dejar quieta la muestra, o puedo dejar quieta la punta y mover mi muestra. Entonces, quiero que vean que si yo si yo incluyo estos piezoeléctricos en el soporte de la muestra, lo que se va a mover es la muestra, ¿sí? Mientras que la punta va a permanecer fija en una posición fija, pero si yo este mismo juego de piezoeléctricos lo pongo sobre la punta es la que se va a mover y la muestra va a permanecer quieta, ¿sí? De tal manera que si yo controlo con mucho detalle este movimiento en X, Y y Z, puedo tener resolución atómica mediante una punta bastante fina, una punta que tenga dimensiones también atómicas, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros definimos lo que es las microscopías de sonda local, tomando en cuenta que lo que me va a permitir ahora sí generar la imagen son los diferentes tipos de interacciones que yo logre conseguir entre la punta y la muestra. Y entonces ahí ya tenemos la división de distintas microscopías de sonda local, ¿sí? De hecho, aquí están algunas, no están todas, están las más conocidas, pero en la parte superior he puesto, como dije al inicio, las más importantes: la microscopía de fuerza atómica y la microscopía de efecto túnel. Estas dos, para mi criterio, son el cimiento justamente de todas estas distintas técnicas que permiten hacer distinto tipo de mediciones, distinto tipo de manipulaciones a nivel nanoscópico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la microscopía de fuerza atómica.
Cuando hablamos de la interacción, en la microscopía de fuerza atómica, la interacción entre la punta y la muestra es la fuerza que siente la punta al interactuar sobre la muestra, ¿sí? Y entonces, ¿cómo yo puedo medir esa fuerza? Voy a usar la ley de Hooke, es decir, necesito un material elástico. Ese material elástico se conoce como palanca o cantilever, y ese cantilever se va a flexionar. Como yo conozco el material del que está hecho este cantilever, lo he caracterizado bastante bien, de tal manera que si es elástico, este cantilever va a cumplir la ley de Hooke. Y entonces yo puedo conocer la constante elástica de ese, voy a conocer la constante elástica de ese cantilever. Lo importante es que si yo conozco la constante elástica y logro medir la deformación en esta ecuación de aquí, Z, la deformación en Z de este cantilever, de esta palanca, entonces voy a poder conocer la fuerza de interacción entre la punta y la muestra. Y entonces aquí la pregunta, ¿cómo mido esa deformación Z? Y entonces aquí la idea es, este cantilever va a tener una superficie reflejante sobre la cual yo voy a incidir un láser, y ese láser, después de reflejar sobre el cantilever, va a ir a un juego de fotodiodos, de tal manera que la señal que yo recojo en el juego de fotodiodos va a depender de la deflexión del cantilever, de la deformación de este cantilever. Y de esa forma, si yo conozco las distancias, conozco el ángulo de incidencia del láser sobre el cantilever, voy a poder encontrar esa magnitud Z, esa deformación Z que está sufriendo el cantilever, y por ende voy a poder conocer a través de la ley de Hooke la fuerza efectuada, o mejor dicho, la fuerza que siente la punta al interactuar sobre la muestra, ¿sí? Entonces observen, simplemente en esta gráfica, si mi punta tiene una deflexión, ¿sí? en dirección vertical, lo que voy a tener es la fuerza normal o la señal de la fuerza normal que actúa sobre la punta debido a su interacción con la muestra, pero este cantilever, esta palanca también puede torcerse, también puede torsionarse, y eso me va a dar lugar a una señal de fuerza lateral. En todo caso, este juego de fotodiodos, que no únicamente van a estar en una dirección, sino que realmente vienen en un juego de 4 cuadrantes, me va a poder, me permite determinar si las interacciones son tanto normales como laterales, ¿sí? Lo importante, como yo tengo una distancia amplia entre el láser y el cantilever, esa distancia amplia me permite a mí tener una gran amplificación de la señal de interacción entre la punta y la muestra, ¿sí? Entonces, en este caso, observen como en la parte superior, yo no puedo poner un sistema que mueva la punta sobre la muestra, porque necesito dejar la posición del láser fija con respecto al cantilever. En este caso específico de la microscopía de fuerza atómica, los piezoeléctricos se suelen poner en la base de la muestra para mover la muestra y mantener fija la punta. Ahora, hablando de las interacciones entre la punta y la muestra, las interacciones pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Y esos distintos tipos son de contacto, es decir, cuando la punta se estrella sobre la muestra, de tal manera que, observen, se genera una superficie abierta hacia arriba en la palanca, pero yo también puedo trabajar en el modo o en un sistema de no contacto, cuando básicamente la punta va a abrirse hacia abajo, el cantilever, perdón, va a abrirse hacia abajo, dependiendo de la interacción que tenga con la muestra, ¿sí? Y entonces, estos dos fenómenos, o estos dos diferentes tipos de interacción me permiten definir dos modos de trabajo en la microscopía de fuerza atómica. ¿Cuáles son esos modos de trabajo? Pues el primer caso va a ser el modo contacto, y el segundo caso va a ser el modo no contacto,
¿sí? Finalmente, antes de ver algunos ejemplos de esos modos de operación, contacto y no contacto, simplemente quería hablarles de la punta. Y aquí, a nivel visual, quiero demostrar cómo es muy importante tener puntas finas si yo quiero tener una muy buena resolución. Observen que dependiendo de la punta, voy a poder llegar a establecer estas separaciones en la superficie de la muestra que sean más pequeñas, pero si la punta no es no es muy fina, no voy a poder tener buena resolución, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como interacciones o resoluciones monoatómicas e interacciones o resoluciones multiatómicas. Bien, ahora con respecto a las formas de trabajo de un AFM, de un microscopio de fuerza atómica, en el modo contacto, básicamente la punta va a tocar la muestra de tal manera que la palanca se abre hacia arriba. Y entonces yo voy a arrastrar la punta sobre mi muestra y entonces voy a generar una imagen topográfica de mi muestra, ¿sí? Un ejemplo que se puede hacer a nivel de laboratorio muy fácil es analizar una capa fina de algún polímero y se puede ver los distintos defectos que puede tener este polímero cuando se ha depositado sobre un sustrato. Por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros podemos ver las zonas blancas, es donde se ha depositado de manera correcta y de manera homogénea el polímero, pero las zonas oscuras son huecos donde el polímero no ha llegado a depositarse de una manera correcta. ¿Sí? Ahora con respecto al modo no contacto. En el modo no contacto, yo voy Ok, perdón por la interrupción. En el modo no contacto, en cambio, nosotros vamos a tener a nuestra punta separada una distancia relativamente lejana de la muestra y vamos a empezar a hacerla vibrar, ¿sí? Cuando la empezamos a hacer vibrar, va a haber momentos, va a haber instantes en el tiempo donde la punta entra en contacto con la muestra, de tal manera que va a sentir su interacción. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es si nuestra punta está formada por un imán que tenga propiedades magnéticas y yo estoy analizando una superficie que también tiene propiedades magnéticas. De esa manera, cuando yo genero esta vibración en la punta, mi punta va a reaccionar al campo magnético de la superficie que está analizando. Y observen, aunque la superficie topográficamente sea plana, yo voy a poder visualizar los dominios magnéticos de la muestra que estoy analizando. Entonces recuerden que antes hablábamos de que hay que saber analizar bien los resultados que nosotros obtenemos con estas microscopías. Y justamente en estas imágenes de aquí abajo he puesto algunos ejemplos de superficies completamente planas, pero que tienen distintos dominios magnéticos. Entonces observen, esto de aquí no corresponde a una topografía. La superficie es completamente plana, pero la imagen que nosotros estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, corresponden a distintos dominios magnéticos dentro de una muestra completamente plana. ¿Sí? Otro ejemplo en la microscopía de fuerza atómica en el modo no contacto es mediante interacción electrostática. Y entonces observen, en este caso yo voy a generar una carga, mejor dicho, voy a generar una punta que tenga cierta carga electrostática y mi idea es estudiar una superficie que igual va a tener distintas cargas en diferentes sectores de la muestra. De tal manera que observen, yo aquí tengo la imagen topográfica de mi muestra, pero esta imagen topográfica no me permite ver los dominios electrostáticos de mi superficie analizada. Y en este caso, si yo analizo la fuerza con la que interactúa la punta sobre la muestra, que estaría en esta segunda imagen, sí puedo ver esos dominios justamente electrostáticos. Y finalmente, es importante mencionar que hay un modo
de trabajo que actúa entre los dos modos antes mencionados, entre el modo contacto y el modo no contacto. Y ese es el modo de contacto intermitente o modo TAP. En este caso también hacemos vibrar la punta sobre la muestra, pero en esta vibración la punta sí llega a topar la muestra, lo que no pasa, observen, en el modo contacto, en el modo no contacto. En el modo no contacto la punta nunca llega a chocar contra la muestra. En este caso sí. ¿Cuándo es de utilidad esta técnica? Cuando analizamos muestras que son blandas y que pueden ser dañadas debido al contacto directo de la punta sobre la muestra, ya que en este modo de contacto intermitente, la punta solo interactúa con mi muestra un tiempo muy corto de tiempo, entonces no la va a dañar. Un ejemplo de esto, y creo que sí se puede ver más claro, es si nosotros queremos analizar, por ejemplo, cadenas de ADN, ver la morfología de cadenas de ADN con microscopía de fuerza atómica. Si yo aplico el modo contacto, al arrastrar la punta sobre la superficie, la punta va a cortar las cadenas de ADN y va a dañar mi muestra y no voy a poder visualizar. Si en cambio uso el modo de no contacto, el ADN poco o nada va a interactuar con mi punta, de tal manera que no me va a generar una señal, no voy a tener ningún tipo de imagen. Entonces, si uso este modo de contacto intermitente, sí que puedo llegar a estudiar estas biomoléculas, como por ejemplo el ADN. ¿Sí? Y entonces aquí observen una imagen de ciertos complejos que se estudiaron a partir de dendrímeros y ADN, y entonces se puede ver cómo se generan estos complejos de dendrímeros rodeados de ADN, y el ADN se puede ver perfectamente, las cadenas de ADN que están rodeando justamente estas estructuras dendríticas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en el departamento de física? Y esto ya va asociado un poco más a mi trabajo. Hemos generado grafeno, no voy a hablarles aquí de la síntesis de grafeno, pero sí les voy a hablar acerca de la caracterización mediante microscopía de fuerza atómica. Observen, aquí tenemos nanohojas de grafeno. Perdón. Aquí tenemos nanohojas de grafeno justamente que han sido estudiadas, han sido visualizadas y estudiada su morfología mediante microscopía de fuerza atómica, y luego han sido sometidas a un proceso de selección, donde este proceso de selección permite separar las nanohojas más grandes y gruesas de las nanohojas más pequeñas y delgadas. Este proceso se llama centrifugación en cascada en fase líquida. Lo importante es que se puede comprobar que usando esta técnica y mediante microscopía de fuerza atómica se puede visualizar los tamaños de estas nanohojas de grafeno y se comprueba esta separación, ¿sí? Algo que también podemos hacer mediante microscopía de fuerza atómica es analizar la morfología de ciertas películas. Por ejemplo, en el caso de estas nanohojas de grafeno, se hizo una deposición mediante un spray coating de grafeno sobre una superficie metálica, sobre una superficie de oro, y se evaluó su morfología. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que la morfología de la superficie cambia cuando el grafeno ha sido depositado. Bien, y bueno, como me quedan un par de minutos más, simplemente para comentarles la microscopía de efecto túnel. Es similar a la microscopía de fuerza atómica, pero en este caso la punta y el sustrato están conectados a un sistema eléctrico de tal manera que yo puedo aplicar una diferencia de potencial entre la punta y la muestra. Como básicamente tenemos electrones en la punta metálica y si el sustrato también tiene electrones, vamos a tener bandas de valencia y bandas de conducción. Yo puedo pasar los electrones desde la punta hacia el sustrato y ese paso se da justamente debido a lo que en física nosotros estudiamos como el efecto túnel, ¿sí? De tal manera que debido a ese paso de los electrones de la punta al sustrato, yo voy a medir una corriente eléctrica en este sistema.
Resulta que esa corriente eléctrica me va a permitir a mí generar imágenes. ¿Por qué? Porque si yo quiero mantener constante la corriente eléctrica, debo tener mi punta a la misma distancia o a la misma altura de mi muestra. De tal manera que la punta va a ir haciendo una imagen topográfica de mi muestra cuando voy haciendo el análisis. Y entonces, aquí en cambio, se ajustan los piezoeléctricos sobre la punta, de tal manera que la punta escanea la superficie. Y bueno, simplemente como comentario, esta técnica fue galardonada con el premio Nobel de Física en 1986 a sus creadores Gerd Wigner y Henry Roger, ¿sí? No sé si tal vez han visto estas imágenes, la una conocida como el corral cuántico, la otra conocida como justamente la palabra IBM, creada con átomos de xenón sobre una superficie de níquel. Justamente fueron imágenes hechas o obtenidas a partir de microscopía de efecto túnel, ¿sí? Y entonces, en este caso de la microscopía de efecto túnel, simplemente aplicamos una diferencia de potencial, escaneamos la superficie y podemos generar una imagen topográfica debido a esa interacción, que en este caso va a ser la corriente. ¿Qué se puede obtener? Se puede obtener imágenes ya con resolución atómica, por ejemplo, aquí el caso del grafito, o de las nanohojas de grafeno que hablábamos anteriormente. Aquí tenemos una imagen donde se puede visualizar esa resolución atómica. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer litografía? Básicamente mediante esta técnica yo puedo generar un acercamiento bastante grande de la punta sobre mi muestra, de tal manera que puedo interactuar directamente sobre un átomo y puedo desplazarlo a un sitio donde yo lo requiera, ¿sí? De tal manera que sí, observen, yo puedo manipular a nivel atómico, puedo manipular átomos sobre una superficie, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer también con microscopía de efecto túnel? En una de las charlas anteriores preguntaban distintas técnicas para evaluar el gap electrónico en semiconductores. Resulta que si yo tengo una película semiconductora, puedo hacer una curva de corriente voltaje en esa superficie y en este caso la punta va a medir las propiedades electrónicas sobre la superficie, es decir, las propiedades electrónicas a nivel local en esa película. Y lo importante es que esa curva corriente-voltaje, si yo le saco la derivada, esa derivada es proporcional a la densidad local de estados. Y la densidad local de estados, justamente lo que me indica es el gap energético en un semiconductor, ¿sí? De tal manera que yo puedo evaluar gaps energéticos en semiconductores usando esta técnica, ¿sí? Y bueno, aquí simplemente para terminar, un ejemplo. Aquí tenemos una muestra de oro. Yo puedo aplicar la espectroscopía de efecto túnel, obteniendo una imagen de corriente voltaje. Observen que la gráfica es prácticamente lineal porque mi superficie es metálica, pero si yo si yo estudio una superficie semiconductora, ya no tengo una curva lineal, sino tengo una curva que al obtenerle la derivada, voy a obtener justamente ese gap energético, analizando dónde varía más esa derivada. ¿Sí? Y bueno, creo que incluso me he pasado un par de minutos. Hasta aquí yo creo que puedo finalizar con mi presentación y daría paso a las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor Osorio, por su participación. Tenemos unas preguntas. Buenas noches. Es sabido que la frecuencia de cambio de la punta de la AFM es alta. ¿Por qué se cambia con tanta frecuencia la punta al usar el modo de no contacto? Y aún teniendo el modo de contacto, muchos materiales son más blandos que la punta.
Ok, bueno, en general las puntas se cambian con bastante frecuencia, no solo en el modo no contacto. De hecho, en el modo no contacto es donde menos se cambian las puntas. Se cambian más las puntas en el modo contacto y en el modo tapping. ¿Por qué se gastan las puntas? Yo tomaría la pregunta más bien por ese lado. ¿Por qué se gastan las puntas y por eso hay que cambiarlas? Básicamente porque, observen, en la técnica de contacto lo que estamos haciendo es arrastrar la punta sobre la muestra y ese arrastre básicamente va a desgastar la punta. Lo que hay que tomar en cuenta aquí también es que ese desgaste de la punta va a hacer que mi punta... Perdón, creo que me silenciaron sin querer. Sí. Sí. Lo que les decía es que debido a ese arrastre de la punta se va a gastar y vamos a pasar de tener una punta lo más fina posible a tener puntas gruesas, de tal manera que perdemos resolución. Sobre todo por eso se cambia la punta. En el modo contacto, el desgaste es bastante rápido. En el modo de contacto intermitente, también existe un desgaste, pero es menor. Y en el modo de no contacto también suele haber un desgaste. Ahora, ¿cuál es el desgaste en el modo no contacto y el modo contacto intermitente? Debido justamente a la vibración de la punta. Eso hace que se desgaste no solo la punta, sino también el cantilever. Y muchas veces lo que pasa en estas técnicas de no contacto o contacto intermitente es que uno cuando se está haciendo las medidas y el cantilever se está muy desgastado, muchas veces simplemente se rompe y simplemente vuela la punta, salta la punta y ya no podemos hacer las medidas. La siguiente pregunta. Para AFM, ¿qué software se utilizó para obtener las muestras presentadas por usted? En mi universidad utilizamos Nanosurf.io y sí se ven algo diferentes las micrografías. Ya, ok. Nosotros, de hecho, para obtener las imágenes, generalmente para obtener las imágenes está sujeto a usar el software del equipo que hayas comprado, pero para analizar las imágenes puedes usar el software que has adquirido con el equipo yo uso el software WSMX5, que es un software gratuito. De hecho, si lo buscan por internet, hasta se lo pueden descargar libremente y permite justamente el análisis de imágenes tanto de AFM como de STM. ¿Sí? Entonces, WSMX 5.0. Si lo buscan por internet, igual lo pueden encontrar. Otra pregunta. Buenas noches. ¿La microscopía de efecto túnel podría utilizarse para evaluar los gap en materiales PIN en desarrollo de celdas solares? Sí, de hecho justamente una gran utilidad de la espectroscopía de efecto túnel es esa, ¿sí? Simplemente para hacerles una descripción de lo que generalmente se hace en ese tipo de junturas en distintas aplicaciones, no solo en el caso de celdas solares. Voy a pasar aquí, ¿sí? Lo que generalmente se hace es obtener las curvas corriente-voltaje, por ejemplo, para el semiconductor depositado, la primera capa del semiconductor, por ejemplo, el semiconductor tipo P, y se puede evaluar el gap energético. Luego hacemos la deposición de la segunda capa del semiconductor y vemos cómo el gap energético cambia debido a esa deposición. Y justamente evaluando esa diferencia en los gaps energéticos, justamente podemos conocer a nivel local, a nivel de densidad de estados, cuál va a ser, por ejemplo, la recombinación de portadores de carga, o a la final el gap energético, que es lo que nos interesa, el gap energético ya de la juntura final. Sí, eso es algo que se estudia. La siguiente pregunta.
Dado que la muestra para el AFM debe tener un espesor bastante fino, ¿se debe tener equipo extra especial solo para la preparación de la muestra? ¿Y cuáles serían los factores del medio donde se realiza este procedimiento para que no puedan afectar a la muestra, para que no puedan afectar la muestra? Ya, ok. Con respecto a la preparación de las muestras, eso podríamos hacer un curso grande solo de preparación de muestras, pero yo aquí más bien diría, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Sí? Por ejemplo, si lo que queremos medir son nanopartículas o son como estas nanohojas de grafeno que les presenté aquí, ¿sí? Como estas nanohojas de grafeno. De hecho, aquí simplemente la dispersión de nanohojas de grafeno, la dispersión de nanotubos, por ejemplo, puede ser de carbono, o la dispersión de nanopartículas, se las deposita sobre mica y se deja evaporar el solvente, y luego esa simplemente es la muestra que yo voy a analizar. Entonces, desde ese punto de vista, si es que hablamos de nanopartículas, materiales bidimensionales, no es necesario como mucha preparación de muestra o equipo especial. Pero claro, si tú quieres analizar no la nanoestructura en sí, sino más bien películas delgadas a partir de alguna nanoestructura, entonces más bien ya depende de qué película delgada tú quieres lograr. Por ejemplo, cuando yo les decía aquí, a partir de las nanohojas, queríamos depositar una película justamente de grafeno, a partir de las nanohojas de grafeno. Entonces, allá depende la técnica que queramos usar para depositar esa película, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero depositar una película de oro, puedo usar CVD, evaporación química en fase de vapor. Entonces necesito ese equipo, pero no para hacer las muestras por AFM, sino porque quiero hacer un dispositivo a partir de una película delgada del metal, ¿sí? Entonces eso con respecto a la preparación de la muestra. No es complicada la preparación, sino más bien lo que tú quieres estudiar a posterior, ¿sí? Y ahora, con respecto a los cuidados para hacer, creo que iba la pregunta por el lado de cuidados para hacer una medida de estas. En las dos técnicas tenemos que tener cuidado de vibraciones externas. Entonces, siempre estos equipos vienen montados sobre una mesa o un sistema antivibratorio para amortiguar las vibraciones mecánicas, ¿sí? Aparte de eso, en la microscopía de efecto túnel también vamos a tener ruido electromagnético externo, entonces generalmente se las ubica dentro de una jaula de Faraday para no tener estas interferencias. Entonces, esos son básicamente los cuidados que debemos tener para ya el uso de este equipamiento. Listo. Muchísimas gracias, al doctor Henry Osorio por su valiosa participación en esta conferencia internacional sobre nanotecnología. Agradecemos también la participación a todos los ponentes del día de hoy.